El sol comenzaba a ocultarse tras los edificios de Madrid, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados. La luz suave se filtraba a través de las cortinas de nuestra acogedora casa, donde el aroma de la cena se mezclaba con la expectativa de la llegada de Mateo. A pesar de los años que habían pasado desde que lo había visto por última vez, su presencia siempre había dejado una huella en mi corazón. Javier, mi esposo, se movía de un lado a otro en la cocina, revisando los últimos detalles de la cena, mientras yo trataba de calmar los nervios que me provocaba la inminente visita. ¿Estás lista?, me preguntó Javier, con una sonrisa que intentaba ocultar su propia ansiedad. Sí, claro, respondí, aunque en el fondo sabía que la idea de tener a Mateo en casa traía consigo una mezcla de emociones que no podía controlar. La puerta se abrió, y Mateo apareció en el umbral, con una sonrisa amplia y un abrazo que me sorprendió. Era el mismo chico de mi infancia, pero había crecido en un hombre que irradiaba confianza. «¡Clara!», exclamó, abrazándome con fuerza. «¿Cuánto tiempo sin verte?». «Demasiado», respondí, sintiendo un cosquilleo en el estómago. «Bienvenido a casa». Javier se acercó y le dio un firme apretón de manos. Los tres nos sentamos a la mesa, donde la cena prometía ser un momento agradable. A medida que charlábamos, la conversación fluía, pero había una tensión palpable en el aire. Cuando Mateo comenzó a hablar de su vida en el extranjero, noté cómo Javier se tensaba, como si cada palabra de Mateo fuera un recordatorio de algo que él no podía alcanzar. «Y la verdad, Clara», dijo Mateo, mirándome directamente a los ojos, «siempre he admirado tu valentía. Conocerte fue uno de los mejores momentos de mi vida». Sentí cómo mis mejillas ardían. La mirada de Javier se volvió más intensa y una corriente de incomodidad surgió entre nosotros. «Eso es un poco exagerado, ¿no?», respondí, intentando restarle importancia. «No lo creo. A veces pienso que, si no hubieras estado con Javier, tal vez las cosas hubieran sido diferentes entre nosotros», dijo Mateo, con una sonrisa pícara en su rostro. La risa se congeló en el aire, y la incomodidad se volvió opresiva. Apreté los dientes, sintiendo que mis instintos me advertían sobre lo que estaba por venir. La cena avanzó con risas forzadas y comentarios ligeros, pero la atmósfera nunca se disipó. Cuando finalmente nos sentamos en el sofá, Javier se quedó dormido con la cabeza reclinada. Fue entonces cuando Mateo se inclinó hacia mí. «¿Alguna vez te has preguntado cómo hubiera sido nuestra vida si no hubieras tomado el camino que elegiste?», preguntó, su voz suave como un susurro. «Mateo, ya no somos niños», contesté, aunque una parte de mí se sentía intrigada por el tono de su voz. «Lo sé, pero a veces el corazón tiene sus propios deseos». Escuché sus palabras, y mientras Javier roncaba suavemente en el sofá, mis pensamientos se desbordaron. Recordé momentos de nuestra infancia, las risas, los secretos compartidos y ese roce de manos que me había hecho sentir viva. «¿Y tú? ¿Cómo va tu vida amorosa?», pregunté, tratando de desviar la atención de mí misma. Mateo sonrió, pero una sombra pasó por su rostro. «Es complicado. A veces echo de menos la simplicidad de aquellos días». La conversación continuó fluyendo, y mientras Mateo compartía historias de sus aventuras, yo no podía evitar sentir que mi corazón se aceleraba. Recordé la forma en que siempre había mirado por mí, como si fuera un tesoro que siempre había querido proteger. La noche se hizo más oscura, y la tensión entre nosotros era casi palpable. A medida que Mateo hablaba, sentía que la distancia entre lo que éramos y lo que podríamos ser se hacía más pequeña. Sin embargo, sabía que Javier estaba en el sofá, ajeno a la tormenta de emociones que se desataba en mi interior. En ese momento,
El deseo de volver a sentirme viva se mezcló con el miedo a lo que eso podría significar. ¿Podría realmente dejar que Mateo entrara de nuevo en mi vida? ¿O sería un error del que nunca podría recuperarme? La respuesta parecía tan distante como el eco de una risa infantil, y mientras la noche avanzaba, supe que estaba en el umbral de una decisión que cambiaría todo. El sol brillaba con fuerza cuando decidí pasar el día con Mateo en el parque. Detrás de esa luz cálida, sentía una sombra de inquietud en mi corazón, una mezcla de emoción y ansiedad. La risa de Mateo resonaba en mis oídos mientras caminábamos por los senderos flanqueados de árboles y flores. Era como si el tiempo se hubiera detenido y nos hubiera devuelto a nuestra infancia, a esos días despreocupados donde nada importaba más que la compañía del otro. ¿Te acuerdas de cuando solíamos jugar aquí de niños?, me dijo Mateo, su mirada brillando con nostalgia. Sí, ¿cómo olvidarlo?, respondí, sonriendo. Eras el rey del columpio. Él soltó una risa profunda que me hizo sentir un cosquilleo en el estómago. Y tú, la reina de los árboles. Siempre estabas trepando y desafiando a la gravedad. Mientras hablábamos, la conversación se tornó más personal. Mateo se acercó un poco y sentí su proximidad como una corriente eléctrica. Clara, a veces me pregunto, ¿cómo es que te casaste con Javier?, dijo, su voz suave y cargada de significado. Me detuve, sorprendida por su comentario. Mateo, eso no es algo que se deba discutir, respondí, aunque en el fondo, una parte de mí estaba intrigada. Solo digo que eres increíble. Mereces a alguien que te valore como realmente eres. No sé si él lo hace, insistió, mirándome fijamente a los ojos. Sentí el rubor en mis mejillas y desvié la mirada. Javier me quiere. Puede que no sea perfecto, pero hemos construido una vida juntos. ¿Y eso es suficiente?, preguntó Mateo, acercándose aún más. ¿Es suficiente para ti? Su mirada intensa me hizo dudar. De repente, el aire se volvió pesado y el mundo alrededor se desvaneció. No lo sé, murmuré. Las risas y juegos de la infancia se convirtieron en un eco lejano, y lo que una vez fue simple, ahora era complicado. Más tarde, mientras preparábamos la cena en la cocina, la tensión entre nosotros era palpable. Mateo se movía cerca de mí, su presencia era casi abrumadora. ¿Te gustaría que te ayudara?, ofreció, acercándose un poco más. Claro, solo corta las verduras, le dije, intentando mantener la normalidad, pero sabía que había algo diferente en el aire, algo que me hacía sentir viva. Mientras él cortaba, me susurró al oído. Siempre he sentido una atracción por ti, Clara. Sus palabras fueron como un fuego encendiendo algo dentro de mí. Desde que éramos niños, siempre pensé que había algo especial entre nosotros. Me giré rápidamente, encontrando su mirada. Mateo, no deberías decir eso. Estoy casada. Lo sé, pero eso no cambia lo que siento. Sé que lo sientes también, dijo, su voz apenas un susurro. El corazón me latía con fuerza, y mi mente se llenó de confusión. No puedo, respondí, aunque mi voz temblaba. No puedo traicionar a Javier. ¿Traicionar? ¿O simplemente vivir lo que realmente deseas?, insistió, su mirada fija en la mía. Era un dilema que nunca había considerado. Las palabras de Mateo resonaban en mi cabeza mientras intentaba concentrarme en la cena. Hacía tiempo que no me sentía deseada, y esa chispa que había encendido en mí era difícil de ignorar. Miré a Mateo, y la conexión era innegable. Esa noche, cuando Javier se tumbó en el sofá, agotado por el día, me senté en la cocina con Mateo. La frustración y la vulnerabilidad me envolvían. Javier, cansado y distante, no se dio cuenta de la tormenta que se estaba gestando a su alrededor.
Me sentía dividida entre el deber y el deseo. Y Mateo lo sabía. ¿No quieres que te mime un poco, Clara?, preguntó Mateo, desafiando la barrera que había tratado de mantener. ¿Qué quieres decir?, le respondí con el corazón acelerado. Solo que a veces es bueno dejarse llevar. La vida es demasiado corta para no perseguir lo que deseas, dijo, acercándose un poco más. El aire se volvió denso, y la línea entre lo correcto y lo incorrecto se desdibujó en ese instante. Mientras las luces de la cocina iluminaban su rostro, su mirada me prometía un mundo de posibilidades, y me sentí tentada a cruzar esa línea. El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el jardín de tonos dorados y naranjas. Me encontré sola con Mateo, un silencio incómodo envolviendo el aire. Habíamos estado riéndonos y recordando viejos tiempos, pero ahora su mirada intensa me hacía sentir vulnerable. «Clara», comenzó Mateo, rompiendo el silencio con una voz suave. «Hay algo que llevo tiempo queriendo decirte». Mi corazón latía más rápido, una mezcla de ansiedad y curiosidad. He pensado en nosotros, en lo que podríamos ser, en lo que podríamos tener. Tragué saliva, buscando las palabras adecuadas. «Mateo, sabes que estoy casada con Javier. No podemos, no deberíamos». La frase se desvaneció en el aire, y la verdad era que mi mente estaba dividida. Parte de mí quería rechazarlo, pero otra parte anhelaba la emoción que sus palabras me provocaban. Él se acercó un poco más, su presencia abrumadora. ¿Y si te dijera que hay una manera de vivir algo diferente? Una aventura. Nadie tiene que enterarse, Clara. Solo tú y yo. Su mirada ardía con una intensidad que me hizo temblar. Me sentía atrapada entre el deseo y la lealtad. «No, Mateo, no puedo traicionar a Javier», respondí, aunque mi voz sonó más débil de lo que quería. Miré hacia el suelo, incapaz de sostener su mirada. «Él es mi esposo. Lo amo». Mateo soltó una risa suave, pero no era una risa de alegría. «¿Amor? ¿De verdad crees que él te aprecia como deberías?» «Te he visto, Clara. Te veo aquí, en esta casa, y me duele ver cómo te subestiman». «Javier me quiere», insistí, aunque la duda comenzaba a florecer en mi mente. «No es perfecto, pero no te hace feliz, ¿verdad?», interrumpió. «Mira, solo quiero que pienses en lo que podríamos tener. No sería solo una aventura. Podría ser algo real, algo que te haga sentir viva». Se acercó más, su aliento cálido rozando mi piel. La proximidad me hizo sentir una oleada de emociones que intentaba reprimir. «Mateo, esto no es correcto», murmuré, aunque mi voz sonó más como un susurro lleno de titubeos. «No puedo». Justo en ese momento, escuché un ruido detrás de mí. Mi corazón se detuvo. Era Javier, que aparecía por la puerta del jardín. Su expresión era de sorpresa. «¿Qué está pasando aquí?». Su tono era firme, pero había un destello de preocupación en sus ojos. «Javier», dije rápidamente, tratando de recuperar la compostura. Sentí que el aire se volvía denso. Solo estábamos hablando. «¿Hablando de qué, exactamente?», interrumpió. Su mirada se movía de mí a Mateo, que había retrocedido un paso, como si se estuviera preparando para una batalla. «De la vida», respondí, sintiendo que las palabras se me atoraban en la garganta. «Solo recuerdos». Las cejas de Javier se alzaron, y podía ver cómo su mente trabajaba, intentando descifrar la tensión que flotaba entre nosotros. «¿Recuerdos? ¿O algo más?». Su voz se tornó más baja, como si estuviera tratando de mantener la calma, pero el temblor en su mano delataba su desconcierto. Mateo, que había estado en silencio, finalmente habló.
Solo le estaba diciendo a Clara que siempre he estado aquí para ella, Javier. Que no tiene que sentirse sola. Un silencio pesado se cernió sobre nosotros. Miré a Javier y vi que su mandíbula se apretaba, los músculos tensos a medida que procesaba la situación. ¿Así que eso es? ¿Eres el Salvador, Mateo? La ironía en su voz era palpable. No es así. Intenté interceder, pero la verdad era que las palabras se sentían vacías. Javier siempre había sido tan seguro de sí mismo, y ahora, en su mirada, podía ver la lucha interna. No es lo que piensas. ¿Y qué es entonces, Clara? ¿Qué es lo que yo debería pensar? Su voz se elevó un poco, haciendo eco en el jardín. La confusión y el miedo llenaban mi pecho, y el aire se volvió espeso. La situación se deterioraba rápidamente, y en mi interior, una voz me decía que todo estaba a punto de cambiar. La noche se cernía sobre nosotros, creando una atmósfera tensa en nuestra acogedora casa. Intenté organizar una noche de juegos, un intento torpe de recuperar la normalidad que se había desvanecido desde que Mateo llegó. La mesa estaba cubierta de cartas y tableros, pero el ambiente era todo menos festivo. Javier se sentó en el sofá, con una mirada que oscilaba entre la irritación y el desinterés, mientras Mateo y yo nos mirábamos con una complicidad que no podía ignorar. ¿Por qué no empezamos con un juego de cartas? Propuse, intentando romper el hielo. La voz me tembló ligeramente, y tanto Javier como Mateo me miraron con una mezcla de sorpresa y desdén. Claro, pero ¿no sería más divertido jugar a algo más atrevido? Sugirió Mateo, su voz suave como un susurro, pero cargada de insinuación. La forma en que me miraba, con esos ojos que parecían conocer todos mis secretos, hizo que un escalofrío recorriera mi espalda. ¿Atrevido? Repetí, tratando de mantener la ligereza en mi tono, aunque mi corazón latía con fuerza. ¿Qué tienes en mente? Podríamos jugar a verdad o reto, dijo Mateo, sonriendo de una manera que me hizo sentir vulnerada. Es más interesante, ¿no crees? Javier frunció el ceño, y comprendí que no le gustaba la idea. Pero Mateo continuó. Vamos, será divertido. Solo somos nosotros tres. A regañadientes, Javier asintió. El juego comenzó, y las verdades se compartieron entre risas nerviosas y miradas furtivas. Pero la atmósfera se volvió aún más pesada cuando llegó mi turno. Mateo me miró intensamente, y su voz bajó a un susurro que solo yo podía escuchar. ¿Te atreverías a dejar que Javier nos observe mientras jugamos? Me estremecí ante la idea. La mezcla de emoción y ansiedad me hizo dudar, pero la mirada de Mateo era hipnótica. Solo imagina lo que podría suceder. ¿Qué dices, Clara? Preguntó Javier, notando el cambio en mi expresión. Su tono era más frío, más distante. ¿Te gustaría hacer eso? Es solo un juego, Javier, respondí, tratando de desviar el tema. No tiene por qué ser tan serio. Pero en mi interior, sabía que la situación estaba más allá de un simple juego. Mateo, aprovechando el momento de debilidad, se inclinó hacia mí, su mano rozando mi brazo. Vamos, Clara. No tienes nada que perder, excepto quizás un poco de la rutina aburrida de tu vida. Su proximidad me hizo sentir un torbellino de emociones, deseo, culpa y una inquietante curiosidad que no podía ignorar. Mateo, murmuré, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. Justo en ese instante, la puerta del jardín se abrió de golpe y Javier salió, buscando aire fresco. Su presencia era un ancla, pero también un recordatorio de la realidad que me rodeaba. Voy a dar una vuelta, dijo, su voz tensa. Necesito despejarme. Y con eso, se marchó, dejándonos solos a Mateo y a mí. El silencio que quedó fue ensordecedor. Mateo se volvió hacia mí, y su mirada estaba llena de un deseo ardiente. Ahora que estamos solos,
comenzó. Pero yo sabía que no podía permitir que eso avanzara. Sin embargo, la tentación era abrumadora. Mateo, esto no está bien. Traté de advertirle, pero él se acercó más, su aliento cálido en mi piel. ¿Por qué no? ¿No sientes lo mismo?, preguntó, su voz casi un susurro. ¿No quieres sentirte viva otra vez? La intensidad de su mirada me hizo cuestionar mi propia lealtad. Todo lo que había sentido por él en nuestra juventud regresó con fuerza, y me sentía atrapada entre el amor que había construido con Javier y el apasionante recuerdo que Mateo representaba. Esto es complicado, murmuré, sintiendo cómo mi corazón se debatía entre lo correcto y lo que ardía en mi interior. Pero en ese momento, la culpa y la atracción colisionaron en mí como un torbellino, y no sabía si podría resistir mucho más. La noche se había vuelto densa, casi palpable, con una atmósfera cargada de emociones ocultas. Me encontraba en el jardín, la brisa suave acariciando mi piel, mientras la luna iluminaba los rostros de los dos hombres que compartían mi vida de maneras tan diferentes. Mateo, con su mirada intensa y su sonrisa desinhibida, se acercó, rompiendo el silencio que se había establecido entre nosotros. Clara, ¿alguna vez has pensado en lo que realmente deseas?, preguntó, su voz un suave susurro que me erizó la piel. Me volví hacia él, sintiendo una mezcla de deseo y culpa. No podía evitarlo. Había algo en Mateo que me atraía como un imán. Pero mientras lo miraba, recordé a Javier, su risa, su forma de abrazarme al final del día. Era mi marido, el hombre que había elegido, y sin embargo, mi corazón latía con fuerza ante la posibilidad de dejarme llevar por la tentación. No, no puedo hacer esto, respondí, con la voz temblorosa, intentando aferrarme a mi sensatez. Mateo dio un paso más cerca, su aliento cálido envolviéndome. ¿Por qué no? Javier no te valora como deberías. Siempre he estado aquí, Clara. He estado esperando el momento adecuado. Esto no es justo, dije, sintiendo que las lágrimas amenazaban con brotar. No quiero herir a nadie. Él sonrió, pero había algo en su sonrisa que me decía que no iba a rendirse fácilmente. Solo una vez, Clara. Solo un momento. Nadie tiene que enterarse. Antes de que pudiera responder, me tomó de la mano y me condujo hacia un rincón más oscuro del jardín, donde la luz de la luna apenas llegaba. En ese instante, todo lo que había estado oculto dentro de mí comenzó a aflorar. Su rostro se acercó al mío, y en un impulso que no pude controlar, cerré los ojos y lo besé. El beso fue electrizante, lleno de una pasión reprimida que había estado guardando durante años. Mis labios se movían con los suyos, y el mundo exterior desapareció. Pero en el fondo de mi mente, la imagen de Javier, de su sorpresa y dolor si alguna vez se enterara, me hizo sentir un nudo en el estómago. De repente, el sonido de la puerta de la casa chirrió, y mi corazón se detuvo. Javier apareció en la entrada. Sus ojos se encontraron con los nuestros en un instante que se sintió eterno. La expresión en su rostro era una mezcla de incredulidad y traición. «¿Qué está pasando aquí?», dijo, su voz tensa y controlada. Me separé de Mateo, el horror llenando mi mente. «Javier, yo...», intenté hablar, pero las palabras se atascaban en mi garganta. «No, Clara, no necesito escuchar más». Su tono era frío, y podía ver cómo su corazón se rompía en 1000 pedazos. «Así que esto es lo que has estado haciendo mientras yo estaba en el sofá, confiando en que todo estaba bien». Mateo, en un intento de calmar la situación, se interpuso entre nosotros. «Javier, espera, esto no es lo que parece». «¿No es lo que parece?», replicó Javier, su voz llena de sarcasmo. Estaba claro que había algo. La tensión, las miradas. No soy ciego, Mateo. Me sentí atrapada,
entre dos hombres que significaban tanto para mí, y la culpa me invadió. Javier, por favor, déjame explicarte. No quise que esto sucediera. ¿Y qué quieres que haga, Clara? ¿Que olvide lo que he visto? Su voz se elevó, y la tristeza en sus ojos era desgarradora. Has cruzado una línea que no se puede borrar. El silencio se instaló entre nosotros, como un espectador incómodo. La culpa y el arrepentimiento me consumían, mientras que Javier se alejaba lentamente, sus pasos resonando en el suelo. En ese momento, comprendí que había tomado una decisión que cambiaría el curso de nuestras vidas para siempre. Me sentía liberada, pero a la vez, el peso de la traición caía como una losa sobre mi pecho. Sabía que había herido a Javier, y no podía evitar preguntarme si alguna vez volvería a ser como antes. La noche se había transformado en un caos de emociones, y mientras Mateo me miraba con una mezcla de deseo y preocupación, comprendí que mi futuro estaba lleno de incertidumbres. «Clara, ¿estás bien?», preguntó Mateo, su voz suave, pero en su mirada había un destello de satisfacción que me inquietó. «No, no estoy bien», respondí, sintiendo las lágrimas caer por mis mejillas. «He arruinado todo». Mateo se acercó, pero me aparté. Necesitaba espacio, claridad. La verdad era que no sabía lo que quería. Todo lo que había querido evitar se había hecho realidad, y ahora debía enfrentar las consecuencias de mis actos. El sonido del teléfono rompió el silencio que me envolvía en el pequeño apartamento de Mateo. En ese instante, sentí cómo mi corazón se aceleraba. Era un mensaje de Javier. Su nombre brillaba en la pantalla como un faro en medio de la tormenta que había desatado mi vida. «Clara, necesito hablar contigo. Por favor, ven a casa». Miré a Mateo, que estaba sentado en el sofá, observándome con una expresión que mezclaba curiosidad y preocupación. No había pasado ni una semana desde que nuestra vida se había enredado en un torbellino de emociones y decisiones cuestionables. Mientras me debatía entre el deseo de ir a casa y la atracción que sentía por Mateo, la tensión en el aire se volvía casi palpable. «¿Vas a contestarle?», preguntó Mateo, su voz suave pero penetrante. «No lo sé», respondí, sintiendo el peso de sus ojos sobre mí. La verdad era que Javier y yo habíamos estado en un lugar oscuro, pero aún era mi esposo, y esa conexión no se podía borrar tan fácilmente. Mateo se acercó, tomando mi mano y acariciándola con ternura. «Clara, lo que tenemos es real. No dejes que el miedo te detenga. Javier no te valora como yo lo hago». Pero intenté protestar, pero las palabras se me atascaban en la garganta. La traición que había sentido al besarlo aún pesaba en mi conciencia. Mateo continuó, sus ojos intensos capturando los míos. «Tú mereces ser feliz. No te sientas culpable por querer lo que te hace sentir viva». Me sentí atrapada entre dos mundos. Por un lado, la promesa de un amor que parecía más apasionado y sincero que lo que había tenido con Javier. Por otro, el compromiso de años, la historia que habíamos construido juntos. Pero la angustia de no saber qué hacer se desvaneció cuando decidí que debía ir a ver a Javier. «Necesito respuestas», le dije a Mateo, sintiendo que la decisión me liberaba de un peso. «Está bien, pero prométeme que pensarás en lo que realmente quieres», respondió Mateo, su tono cambiando a uno más serio. Salí de la casa con el corazón en un puño. La noche era fría y el cielo estaba cubierto de nubes, como si el universo estuviera presagiando la tormenta que se avecinaba. Al llegar a casa, la puerta se abrió con un chirrido que resonó en la oscuridad. Javier estaba sentado en la sala, su rostro un enigma de emociones. «Clara, gracias por venir», dijo. Su voz era más grave de lo que recordaba. «Necesitaba entender», respondí, sintiendo cómo la incertidumbre inundaba la habitación.
Javier se levantó, caminando hacia mí con un aire de determinación. He estado pensando mucho en nosotros, en lo que pasó. Yo también, murmuré, sintiéndome vulnerable ante su presencia. Pero hay algo más que debes saber. Su mirada se volvió intensa, y mi corazón comenzó a latir más rápido. No puedo seguir adelante sin revelar una verdad. Mis ojos se ampliaron, el aire se volvió pesado. ¿Qué verdad? Mateo, comenzó, y en ese instante, comprendí que la conversación que estaba a punto de iniciar cambiaría todo. Él no es quien dice ser. Hay cosas de su pasado que me preocupan. Sorpresa y miedo se entrelazaron en mi pecho. ¿De qué hablas? Lo he estado investigando. Sus intenciones no son tan puras como parecen. Hay un motivo detrás de su regreso, algo que involucra a nuestro matrimonio. Mi mente se quedó en blanco mientras las palabras de Javier resonaban en mi cabeza. ¿Era Mateo un traidor más que un amante? Mi cuerpo se quedó paralizado ante la revelación. No, no puede ser, dije, mi voz temblando. Lo sé, pero necesito que me creas. Él está manipulando la situación. Javier se acercó. Su expresión era de desesperación genuina. No quiero perderte, Clara. La confusión se apoderó de mí mientras la traición se convertía en un laberinto del que no sabía cómo escapar. ¿Quién era realmente Mateo? La lealtad que había sentido hacia él se desmoronaba frente a mis ojos y, sin saber qué decisión tomar, todo lo que había construido en esos días se desvanecía en el aire. El destino de mi vida estaba en juego, y cada opción llevaba consigo un peso que nunca había imaginado tener que cargar.